Bienvenido, soy Richard Wolf. Ahora imagina esta escena conmigo. Es un miércoles por la mañana en Detroit, Michigan. Son las 6 de la madrugada y en una planta de baterías para vehículos eléctricos que hace apenas 3 meses inauguraron con bombos y platillos, con el gobernador cortando listones, con discursos sobre el futuro de la manufactura americana, algo completamente inesperado está ocurriendo. Las líneas de producción están detenidas, no por una huelga, no por un problema técnico, no por falta de pedidos. Están detenidas porque 3 componentes críticos que deberían haber llegado ayer desde México simplemente no llegaron. Y no van a llegar. El supervisor de turno mira su teléfono, lee el mismo correo electrónico por quinta vez tratando de entender qué demonios significa eso de ajuste estratégico en política de exportación de materiales críticos. Llama a su jefe llama a su jefe, y en algún punto de esa cadena telefónica, alguien con acceso a información privilegiada pronuncia una frase que va a cambiar todo. México acaba de nacionalizar el control sobre la exportación de litio, tierras raras y grafito de alta pureza y ha decidido priorizar su propia cadena industrial antes de cumplir contratos internacionales. En cuestión de horas, esa decisión rebota como una onda expansiva. En California, 3 plantas de ensamblaje de paneles solares reciben la misma noticia. En Texas, fabricantes de semiconductores descubren que sus próximos envíos están indefinidamente suspendidos. En Arizona, una planta de componentes aeroespaciales se entera de que los minerales que necesita para aleaciones especiales ya no están disponibles bajo los términos que daban por sentados durante años. Y mientras todo esto ocurre en la bolsa de Nueva York, las acciones de empresas tecnológicas empiezan a caer. No un colapso dramático, no un pánico generalizado, pero sí un nerviosismo visible, palpable, que los algoritmos de trading detectan de inmediato y amplifican. Los analistas en traje aparecen en las pantallas de las cadenas financieras tratando de explicar algo que claramente no anticiparon. Usan palabras como interrupción temporal, renegociación necesaria, ajuste de expectativas, pero en sus ojos hay algo que no pueden disimular, miedo real a que esto no sea temporal en absoluto. Déjame ser muy claro desde el principio, lo que estoy a punto de explicarte no es una simple disputa comercial más, no es un capricho político de un gobierno populista, no es un error que se pueda arreglar con una llamada telefónica entre presidentes. Lo que acabamos de presenciar es un momento de quiebre estructural en la arquitectura económica del hemisferio occidental. Es el día en que México dejó de ser el proveedor silencioso, obediente, predecible que Estados Unidos siempre dio por sentado y se convirtió en algo completamente distinto. Un actor estratégico consciente de su poder real. Y la razón por la que esto te afecta directamente, aunque vivas en Chicago, en Houston, en Los Ángeles o en Ciudad de México, es que esta decisión toca tu vida cotidiana de maneras que quizás todavía no comprendes del todo. Toca el precio del teléfono que planeas comprar, el costo del auto eléctrico que tal vez querías para reducir gastos de gasolina, la estabilidad del empleo en sectores que pensabas eran seguros y sobre todo toca la pregunta fundamental que yo siempre hago. ¿Quién paga la cuenta cuando el sistema global se reacomoda? ¿Los dueños del capital que mueven sus fichas de un país a otro sin consecuencias personales? ¿O la clase trabajadora que una vez más absorbe el golpe en forma de despidos, salarios congelados, precios más altos? Ahora bien, lo fascinante aquí, lo que me obliga a detenerme y analizar esto con cuidado, es que por primera vez en décadas México no está pidiendo permiso, no está negociando de rodillas, no está suplicando por entendimiento, está usando el único lenguaje que el capitalismo global realmente comprende, el lenguaje del poder económico duro. Y ese poder viene de algo muy específico, el control sobre recursos que la transición energética global ha convertido en absolutamente críticos. ¿Qué significa esto? Significa que si Estados Unidos, Europa, China, todos quieren cumplir sus promesas grandilocuentes sobre vehículos eléctricos, sobre energía renovable, sobre descarbonización, necesitan desesperadamente materiales que no se encuentran en cualquier lugar del planeta. Litio para baterías, tierras raras para motores eléctricos y turbinas eólicas, grafito de alta pureza para ánodos de baterías avanzadas.
Y resulta que México, ese país que durante tanto tiempo fue tratado como simple mano de obra barata, como plataforma de ensamblaje sin valor agregado, ese país tiene yacimientos significativos de esos materiales críticos. Durante años, empresas extranjeras, principalmente estadounidenses y canadienses, operaron en territorio mexicano, extrayendo esos recursos bajo concesiones generosas, pagando regalías mínimas, repatriando ganancias, dejando poco valor real en México, más allá de algunos empleos mal pagados y comunidades contaminadas. Y todo eso funcionó perfecto mientras México aceptara las reglas del juego, pero algo cambió. Imagina que trabajas en esa planta de baterías en Detroit. Te contrataron hace 6 meses. Te dijeron que este era el futuro, que la manufactura estaba regresando a Estados Unidos, que tu trabajo era seguro porque la demanda de vehículos eléctricos iba a explotar. Dejaste tu empleo anterior para tomar esta oportunidad. Tal vez te mudaste de ciudad, matriculaste a tus hijos en nuevas escuelas, firmaste un contrato de renta más caro porque el salario parecía justificarlo. Y ahora estás en casa un miércoles a las 3 de la tarde cuando deberías estar trabajando porque te mandaron a casa sin salario hasta que se resuelva la situación. Te dicen que es temporal, que la empresa está negociando, que todo va a estar bien. Pero tú recuerdas otras veces cuando te dijeron lo mismo. ¿Recuerdas cuando cerraron la planta automotriz donde trabajaba tu papá porque era más barato producir en México? ¿Recuerdas cuando te explicaron que eso era inevitable, que era la globalización, que tenías que adaptarte? Ahora la situación se invirtió, pero tú sigues siendo quien absorbe el golpe. O imagina que vives en México, en un estado minero. Durante años viste pasar camiones gigantes cargados de minerales que salían de tu tierra hacia el norte. Viste cómo las empresas extranjeras hacían fortunas mientras tu comunidad seguía sin agua potable confiable, sin hospitales decentes, sin escuelas bien equipadas. Te dijeron que eso era inversión, que era progreso, que los beneficios llegarían eventualmente. Eventualmente nunca llegó. Y ahora el gobierno mexicano dice que va a cambiar las reglas, que esos recursos se van a usar primero para construir industria mexicana, para crear empleos mexicanos con valor agregado real, para desarrollar cadenas productivas nacionales antes de exportar lo que sobre. Suena bien, ¿verdad? Suena a justicia después de décadas de saqueo disfrazado de libre comercio. Pero aquí viene la pregunta incómoda que necesito que te hagas. ¿Quién va a decidir cómo se usa ese poder recién descubierto? ¿Va a ser la clase trabajadora mexicana? ¿O van a ser las mismas élites que antes negociaban con empresas extranjeras y ahora simplemente tienen más cartas en la mano? Eso es exactamente lo que quiero explorar contigo hoy. No quedarme en la superficie del escándalo, no celebrar acríticamente ni condenar reflexivamente, sino ir al núcleo estructural de lo que está pasando. Entender cómo llegamos aquí, qué fuerzas reales están en juego, quién gana, quién pierde y sobre todo, qué significa esto para la vida material de millones de personas que producen la riqueza, pero rara vez deciden cómo se distribuye. Porque hay 3 maneras de leer esta historia. La primera es la narrativa nacionalista mexicana. México por fin se defiende, recupera soberanía, dice basta al abuso histórico. La segunda es la narrativa alarmista estadounidense. México traiciona la confianza, rompe acuerdos, pone en riesgo la seguridad hemisférica. Y la tercera, la que yo quiero desarrollar contigo, es la narrativa de clase. Una élite nacional mexicana descubre que tiene palanca negociadora y la usa no necesariamente para transformar la vida de su clase trabajadora, sino para reposicionarse en la jerarquía global del capital, mientras las élites estadounidenses reaccionan con histeria porque perdieron acceso garantizado a recursos críticos que daban por sentados como parte de su dominio hemisférico natural. Y mientras esas 2 élites pelean por quién controla qué, la clase trabajadora de ambos lados, como siempre, se pregunta quién va a pagar la factura del ajuste. Para entender cómo llegamos a este punto, necesitamos retroceder un poco en la historia, no mucho, no siglos, apenas 3 o 4 décadas, porque lo que estamos viendo hoy es la culminación lógica de promesas rotas, de un modelo económico que nunca cumplió lo que prometió para las mayorías. En los años 90, cuando se firmó el TLCAN, el NAFTA, nos vendieron una historia muy específica. Nos dijeron que la integración económica de América del Norte beneficiaría a todos, que México se modernizaría,
que los salarios mexicanos subirían gradualmente hasta converger con los estadounidenses, que la prosperidad compartida crearía una región competitiva globalmente donde todos ganarían. La realidad fue radicalmente distinta. Lo que realmente se construyó fue un sistema donde México se especializó en proveer tres cosas: mano de obra barata en maquiladoras, mercado cautivo para productos estadounidenses y cada vez más recursos naturales a precios convenientes. Mientras tanto, millones de campesinos mexicanos fueron destruidos por la competencia del maíz subsidiado estadounidense. Comunidades enteras se vaciaron. La migración hacia el norte se disparó precisamente porque el tratado que supuestamente iba a crear prosperidad en México destruyó las bases de subsistencia de millones. Durante todo ese tiempo, empresas mineras, principalmente canadienses y estadounidenses, operaban en México bajo concesiones generosísimas. Pagaban regalías que eran una fracción de lo que pagarían en sus países de origen. Contaminaban ríos, secaban acuíferos, dejaban pueblos inhabitables, y cuando las comunidades protestaban, el Estado mexicano muchas veces respondía protegiendo a las empresas extranjeras, no a su propia gente. Eso funcionó durante décadas porque los gobiernos mexicanos, independientemente del partido, compartían un consenso. El modelo era atraer inversión extranjera a cualquier costo, integrarse al mercado estadounidense como proveedor subordinado, no cuestionar las reglas del juego. Y mientras ese consenso se mantuvo, el sistema siguió funcionando sin grandes sobresaltos. Pero algo empezó a cambiar en la última década. Primero, el auge de China mostró que era posible negociar con el capital global desde una posición de fuerza si tienes algo que ellos necesitan desesperadamente. Segundo, la transición energética global convirtió ciertos minerales que antes eran commodities secundarios en recursos estratégicos de primer nivel. Y tercero, y esto es crucial, la clase dirigente mexicana empezó a darse cuenta de que el modelo de subordinación ya no les convenía ni siquiera a ellos. Déjame explicarte esto con claridad. No estoy diciendo que el gobierno mexicano actual sea anticapitalista o revolucionario. Lo que estoy diciendo es que una fracción significativa de la élite mexicana concluyó que podía capturar más valor, más riqueza, más poder si controlaba directamente ciertos recursos estratégicos en lugar de simplemente alquilar el territorio a empresas extranjeras. Y aquí es donde entra la decisión que desató todo esto. El gobierno mexicano aprobó una reforma que nacionaliza el litio. No expropió empresas ya operando, eso habría sido demasiado conflictivo legalmente. Lo que hizo fue declarar que el litio es propiedad de la nación y que cualquier extracción futura debe hacerse bajo control estatal o con participación mayoritaria estatal. Luego fue más allá. Anunció que las exportaciones de ciertos minerales críticos, incluyendo tierras raras y grafito de alta pureza, estarían sujetas a cuotas y prioridades. Primero, se garantiza suministro para industrias mexicanas. Segundo, se priorizan socios estratégicos que ofrezcan transferencia tecnológica real y construcción de cadenas de valor en México. Y tercero, y solo si sobra, se exporta bajo términos comerciales normales. Esa tercera parte es la que dejó a Estados Unidos expuesto, porque durante años empresas estadounidenses habían estructurado sus cadenas de suministro asumiendo acceso garantizado, predecible, barato a esos materiales desde México. No desarrollaron capacidad doméstica porque era más caro, no diversificaron proveedores porque parecía innecesario. México estaba ahí al lado, integrado en el TEMEC, socio confiable. Hasta que dejó de serlo, y ahora viene la parte fascinante desde el punto de vista geopolítico. Estados Unidos se encuentra atrapado en una contradicción que ellos mismos crearon. Por un lado, han pasado los últimos años hablando de reshoring, de traer manufactura de vuelta, de reducir dependencia de China. Pero su estrategia era traer la manufactura de vuelta mientras seguían dependiendo de materiales críticos baratos desde México. En otras palabras, querían las ganancias del reshoring sin pagar el costo real de construir cadenas de suministro verdaderamente independientes. Y México acaba de mostrarles que eso no va a funcionar, que si Estados Unidos quiere independencia real, va a tener que pagar por ella. Va a tener que desarrollar sus propias capacidades mineras, algo que es caro, lento, ambientalmente complicado
y políticamente impopular en muchas regiones. Mientras tanto, ¿qué hace México con su nuevo poder? Aquí es donde la historia se complica y donde necesito que prestes mucha atención, porque lo obvio sería que México use ese poder para construir industrias nacionales, para crear empleos bien pagados, para desarrollar tecnología propia, para transformar su economía. Y en el discurso oficial, eso es exactamente lo que dicen que van a hacer. Hablan de construir plantas de procesamiento de litio, de fabricar baterías en México, de crear un polo de manufactura de vehículos eléctricos que no sea solo ensamblaje, sino producción integrada desde los materiales básicos. Suena perfecto, pero aquí viene la pregunta que siempre debemos hacer. ¿Bajo qué modelo? ¿Quién va a ser dueño de esas nuevas industrias? ¿Empresas estatales bajo control democrático, cooperativas de trabajadores o corporaciones privadas, tal vez ahora mexicanas en lugar de estadounidenses, pero igual de explotadoras, o peor aún, joint ventures con capital chino, donde simplemente se cambia un amo por otro? Porque hay un escenario donde esta historia termina así. México usa su control sobre recursos críticos para atraer inversión china masiva. China trae tecnología, capital, know-how. Se construyen plantas modernas, se crean empleos, el PIB crece, las estadísticas se ven bien. Pero los trabajadores siguen ganando salarios que apenas alcanzan, los sindicatos siguen siendo débiles o cooptados, las ganancias se repatrian a Shanghái en lugar de a Nueva York, pero la estructura fundamental de explotación no cambia. Estados Unidos mira eso con horror, no porque le importe la clase trabajadora mexicana, sino porque ve a China expandiendo su influencia en lo que siempre consideraron su patio trasero. Responde con presión, con amenazas, tal vez con sanciones disfrazadas de preocupaciones ambientales o laborales. México se ve forzado a elegir entre bloques. Y en medio de esa pelea geopolítica, la pregunta fundamental permanece sin respuesta. ¿Quién se beneficia realmente? ¿La gente que trabaja? ¿O simplemente cambiamos el color de la bandera del patrón? Sí. Ahora bien, necesito que entiendas algo sobre cómo el capital global responde cuando un país periférico intenta ejercer control sobre recursos estratégicos. Hay un playbook, un guión establecido que se ha repetido muchas veces en la historia. Primero viene la fase de negociación blanda. Diplomáticos estadounidenses llaman, ministros se reúnen, hay conversaciones sobre respetar acuerdos, sobre seguridad hemisférica, sobre alianzas históricas. Se insinúa que hay maneras de resolver esto que benefician a todos, que no hace falta llegar a medidas extremas. Si eso no funciona, viene la fase de presión económica calibrada. Ciertos permisos se demoran misteriosamente. Inspecciones se vuelven más rigurosas. El acceso a financiamiento internacional se complica. Calificadoras de riesgo bajan la calificación crediticia del país. Inversores institucionales reciben señales de que tal vez es momento de ser más cautelosos. Si eso tampoco funciona, la presión aumenta. Amenazas arancelarias sobre otros productos. Revisión de tratados comerciales. Cuestionamiento público de la confiabilidad del país como socio. Campañas mediáticas que hablan de autoritarismo, de violación de contratos, de expropiación disfrazada. Y si nada de eso funciona, bueno, la historia está llena de ejemplos de lo que puede pasar. Golpes de Estado respaldados discretamente. Desestabilización económica orquestada. Financiamiento de oposición política. En casos extremos, intervención militar directa o a través de proxies. No estoy diciendo que vamos a llegar a ese punto con México. Las circunstancias son diferentes. México no es un país pequeño de Centroamérica que puede ser intimidado fácilmente. Tiene 130 millones de personas, una economía compleja, fronteras compartidas con Estados Unidos. Una desestabilización de México tendría consecuencias catastróficas para Estados Unidos también. Pero lo que sí estoy diciendo es que el patrón existe, que es conocido, y que las élites globales lo aplican con variaciones según el contexto. Y México está jugando con fuego, está desafiando un orden establecido, está diciendo que las reglas que funcionaron durante 30 años ya no le sirven. Y aquí es donde volvemos a la pregunta fundamental de clase.
porque imagina que eres trabajador en esa planta de baterías en Detroit. Tu empleo está amenazado por una decisión tomada en Ciudad de México. Sería muy fácil, muy natural, enojarte con México, culpar al gobierno mexicano, sentir que te están traicionando, que están destruyendo tu medio de vida por capricho político. Pero ahora imagina que te explico la historia completa, que durante 30 años, empresas estadounidenses operaron en México pagando salarios de hambre, contaminando sin consecuencias, extrayendo recursos sin dejar casi nada a cambio, que comunidades enteras en México se empobrecieron mientras corporaciones acumulaban ganancias, que cuando México intenta cambiar esas reglas, lo hace no por malicia contra ti personalmente, sino porque su propia clase trabajadora también está harta de ser explotada. Cambia eso tu perspectiva, te das cuenta de que el enemigo real no es el trabajador mexicano ni el gobierno mexicano, sino un sistema que enfrenta a trabajadores de diferentes países entre sí, mientras los dueños del capital mueven sus piezas en el tablero global, sin importarles las vidas que destruyen en el proceso. Ahora imagina que trabajas en una mina en México. El gobierno anuncia que va a controlar la exportación de litio, que va a priorizar industria nacional. Suena bien. Pero en tu experiencia has visto muchos anuncios grandilocuentes que nunca se traducen en mejores salarios, mejores condiciones, más poder para los trabajadores. Te preguntas si esto será diferente. Te preguntas si cuando digan industria nacional realmente significa empleos dignos para gente como tú, o si simplemente significa que los dueños de las nuevas fábricas hablarán español en lugar de inglés, pero seguirán pagándote lo mínimo posible. Te preguntas si habrá sindicatos reales, independientes, combativos, o si seguirán siendo estructuras controladas desde arriba que negocian con tu esfuerzo sin preguntarte tu opinión. Te preguntas si la riqueza que se genera con el litio, con las tierras raras, con el grafito, se quedará en tu comunidad o si simplemente cambiará de ruta hacia otras cuentas bancarias en otras capitales. Esas preguntas, esas dudas, son absolutamente legítimas. Y el hecho de que casi nadie las formule en el debate público te dice algo importante sobre cómo funciona el sistema, porque el debate se estructura como si solo hubiera dos posiciones posibles. O apoyas el nacionalismo económico mexicano sin cuestionarlo, o defiendes el libre comercio como si fuera sinónimo de prosperidad compartida. Pero hay una tercera posición, la que yo defiendo. Reconocer que Estados Unidos ha explotado histórica y sistemáticamente a América Latina, que esa explotación no es un accidente, sino una característica estructural del capitalismo imperial, y al mismo tiempo señalar que el nacionalismo económico de las élites periféricas no es automáticamente emancipador para la clase trabajadora, a menos que venga acompañado de transformación profunda en las relaciones de producción, en la distribución del poder económico, en la organización democrática de la economía. En otras palabras, puedes estar en contra del imperialismo estadounidense y al mismo tiempo exigir que cualquier alternativa se construya desde abajo con participación real de los trabajadores, no simplemente como un cambio de patrones. Y aquí es donde la situación global se vuelve realmente compleja, porque esta decisión mexicana no ocurre en el vacío. Ocurre en un momento donde el orden económico global está en plena reconfiguración. Estados Unidos ya no es la potencia hegemónica indiscutible que era hace 30 años. China se ha convertido en un competidor serio. Rusia, a pesar de las sanciones, sigue siendo un actor importante en energía y recursos. Los BRICS están explorando mecanismos de comercio que no dependen del dólar. Y en ese contexto, el control mexicano sobre minerales críticos adquiere dimensiones geopolíticas que van mucho más allá del hemisferio occidental, porque si México decide que va a vender su litio preferentemente a China, o que va a permitir que empresas chinas procesen sus tierras raras en suelo mexicano, eso no es solo un problema económico para Estados Unidos, es un problema estratégico de primer nivel. Y aquí viene algo que necesito que entiendas con claridad. Estados Unidos ha pasado años hablando de seguridad de cadenas de suministro. Dicen que depender de China para materiales críticos es inaceptable, que representa un riesgo existencial. Y tienen razón en un punto. Depender de un solo proveedor para insumos críticos es arriesgado. Pero la hipocresía aquí es monumental, porque durante décadas
Estados Unidos construyó un sistema donde América Latina dependía completamente de ellos, donde parecía perfectamente normal que países enteros organizaran sus economías alrededor de servir al mercado estadounidense, donde cualquier intento de diversificación era visto como traición. Ahora que México intenta aplicar exactamente la misma lógica que Estados Unidos predica, diversificar, proteger intereses estratégicos, no depender de un solo socio, Washington lo interpreta como agresión. La regla parece ser clara. Estados Unidos puede tener seguridad de cadenas de suministro, pero México debe permanecer como proveedor predecible y subordinado. Esa doble moral es imposible de sostener a largo plazo, y lo que estamos viendo es el momento donde esa contradicción explota a la vista de todos. Mientras tanto, las empresas estadounidenses están en modo pánico controlado. Sus planes de expansión en vehículos eléctricos, en energía solar, en electrónica avanzada, todos dependían de acceso continuo a estos materiales. Ahora tienen que repensar todo. Algunas están negociando directamente con el gobierno mexicano, ofreciendo joint ventures, transferencia tecnológica, empleos. Otras están explorando proveedores alternativos en Australia, en Canadá, en Chile, descubriendo que son más caros y que desarrollar esas capacidades toma años. Otras están presionando al gobierno estadounidense para que actúe, para que use su peso diplomático, económico y, si es necesario, político, para forzar a México a reconsiderar. Y en medio de todo esto, los mercados financieros están recalibrando valoraciones. Empresas que parecían sólidas de repente enfrentan cuestionamientos sobre si sus modelos de negocio son viables sin acceso garantizado a materiales críticos baratos. Inversores que apostaron fuerte a la transición energética se preguntan si subestimaron los riesgos geopolíticos. La volatilidad no es dramática, no hay colapsos, pero hay nerviosismo, y ese nerviosismo se traduce en decisiones de inversión más cautelosas, en proyectos pospuestos, en contrataciones congeladas, y eso eventualmente toca empleos, salarios, estabilidad económica para millones de personas que no tienen nada que ver con las decisiones estratégicas que causaron el problema. Entonces, ¿hacia dónde vamos desde aquí? Déjame pintarte varios escenarios porque el futuro todavía no está escrito y hay múltiples caminos posibles. Escenario 1. Estados Unidos presiona con suficiente fuerza, México cede parcialmente, se llega a un compromiso donde México obtiene algo de control adicional, pero no transforma fundamentalmente la relación. Las cadenas de suministro se ajustan, hay algo más de procesamiento en México, pero la estructura básica se mantiene. Los trabajadores de ambos lados siguen siendo las variables de ajuste. Escenario 2. México mantiene su posición, acelera alianzas con China, atrae inversión masiva china para construir industrias de procesamiento. Estados Unidos responde con sanciones selectivas y amenazas. América del Norte se divide en dos bloques económicos parcialmente separados. La integración de 30 años se deshace gradualmente. Hay ganadores y perdedores, pero la mayoría de los perdedores están en la clase trabajadora. Escenario 3. La crisis precipita una negociación más amplia sobre el futuro del TEMEC, sobre reglas laborales, sobre distribución de beneficios. Se crea un marco donde México tiene más autonomía, pero también hay protecciones reales para trabajadores de ambos lados. Este es el escenario más optimista y también el menos probable sin presión masiva desde abajo. Escenario 4. La situación se desestabiliza completamente. Otros países latinoamericanos observan lo que hizo México y deciden que ellos también pueden ejercer control sobre sus recursos estratégicos. Brasil con su níquel, Chile con su cobre y litio, Argentina con su litio, Bolivia con su litio. De repente, Estados Unidos enfrenta no un desafío aislado, sino una reconfiguración regional completa. Y ahí la respuesta puede volverse mucho más agresiva. No puedo decirte cuál de estos escenarios va a materializarse, pero lo que sí puedo decirte es qué debes observar para entender hacia dónde vamos. Observa si México realmente construye capacidades industriales propias o si simplemente se convierte en procesador subordinado para China. Observa si los nuevos empleos que se crean son empleos dignos con salarios reales y sindicatos independientes, o si son versiones levemente mejoradas de las maquilas.
Observa si el control estatal sobre recursos críticos se traduce en inversión pública en educación, salud, infraestructura, o si simplemente financia gastos corrientes sin transformar nada estructural. Observa cómo responde Estados Unidos. Si la respuesta es puramente punitiva, presión sin ofrecer nada a cambio, eso empujará a México más cerca de China. Si la respuesta incluye reconocimiento genuino de que el modelo anterior no era sostenible y disposición a renegociar términos, podría haber espacio para algo diferente. Y sobre todo, observa si surge organización desde abajo. Si trabajadores estadounidenses y mexicanos logran ver más allá del nacionalismo y reconocerse como aliados potenciales frente al capital transnacional. Si movimientos sociales en ambos lados presionan por un modelo diferente, no solo por cambiar quién controla los recursos, sino por cambiar cómo se distribuyen los beneficios. Porque aquí está la verdad incómoda que necesito que entiendas. En todos los escenarios que describí, en cada uno de ellos existe la posibilidad de que la clase trabajadora pague la cuenta. Puede pagar en forma de empleos perdidos en Estados Unidos. Puede pagar en forma de salarios deprimidos en México. Puede pagar en forma de precios más altos, de servicios públicos recortados, de inestabilidad económica. La única manera de evitar eso es si la clase trabajadora, a ambos lados de cualquier frontera, se organiza para exigir que cualquier transición, cualquier reacomodo, cualquier nueva configuración económica proteja primero los intereses de quienes producen la riqueza, no de quienes la acumulan. Y ahí es donde volvemos al punto central de todo esto. Esta crisis no es fundamentalmente sobre minerales, sobre tecnología, sobre geopolítica, es sobre poder, es sobre quién decide, es sobre si vamos a seguir viviendo en un mundo donde decisiones que afectan a millones se toman en salas cerradas por élites que nunca pagarán las consecuencias de sus errores, o si vamos a construir algo diferente. Mira, yo he vivido suficiente tiempo, he estudiado suficiente historia para saber que no hay atajos, no hay soluciones mágicas. Cambiar la estructura del capitalismo global no se hace con un decreto, con una elección, con un movimiento aislado. Es trabajo de generaciones. Requiere organización paciente, educación constante, solidaridad internacional real. Pero también sé esto. Cada crisis, cada momento de reconfiguración como el que estamos viviendo, abre ventanas, crea posibilidades, obliga a la gente a cuestionar cosas que antes parecían naturales, inevitables, permanentes. Y en este momento, millones de personas en Estados Unidos, en México, en toda América Latina, están viendo con claridad algo que antes estaba oculto, que el sistema que nos dijeron era el único posible, que nos prometieron prosperidad compartida, que nos vendieron como destino manifiesto, ese sistema no funciona para la mayoría. No funciona para el trabajador en Detroit que ve su planta cerrar. No funciona para el minero en México que ve su tierra devastada sin recibir casi nada a cambio. No funciona para las familias que cruzan el desierto porque en sus países no hay futuro. No funciona para nadie excepto para una pequeña minoría que acumula riqueza inimaginable mientras el planeta arde y la desigualdad alcanza niveles obscenos. Entonces, cuando escuches sobre esta crisis, sobre México y los minerales críticos, sobre cadenas de suministro interrumpidas, sobre caos global, no te quedes en la superficie. No aceptes la narrativa de que es simplemente México siendo irresponsable o Estados Unidos siendo imperialista. Ve más profundo. Pregúntate quién se beneficia de cada posible resolución. Pregúntate quién paga. Pregúntate si existe alguna manera de que esta transición se haga de forma que proteja a la gente común en lugar de sacrificarla una vez más en el altar de las ganancias corporativas y los juegos geopolíticos. Y si llegas a la conclusión de que, bajo las reglas actuales del capitalismo global, eso es imposible, entonces tal vez, solo tal vez, es momento de empezar a cuestionar esas reglas mismas. No con ingenuidad, no con utopismo barato, sino con el reconocimiento frío y realista de que un sistema que requiere crisis recurrentes, que necesita mantener a billones en precariedad para funcionar, que trata el planeta como recurso infinito para extraer, ese sistema no merece ser defendido, merece ser transformado, y esa transformación, si alguna vez ocurre, no vendrá de arriba, vendrá de abajo,
de la organización paciente de millones que deciden que ya basta, que sus vidas valen más que las ganancias trimestrales de corporaciones sin rostro, que el futuro no tiene que ser una repetición eterna del pasado. Esa es la verdadera pregunta que esta crisis pone sobre la mesa. No si México tiene derecho a controlar sus recursos, claro que lo tiene. No si Estados Unidos va a perder hegemonía, claramente la está perdiendo. La pregunta real es si vamos a usar este momento de reconfiguración para construir algo fundamentalmente diferente o si simplemente vamos a reorganizar las piezas del mismo tablero, cambiar algunos jugadores, pero mantener el juego idéntico. Y esa respuesta, esa decisión, no la van a tomar los presidentes, ni los CEO, ni los ministros. La vamos a tomar nosotros con cada elección diaria sobre a quién apoyamos, qué exigimos, cómo nos organizamos, con quién nos solidarizamos. Porque al final, esa decisión industrial de México que dejó expuestos a Estados Unidos y causa caos global es mucho más que una disputa comercial. Es un espejo donde podemos vernos claramente, un momento donde las contradicciones del sistema se vuelven imposibles de ignorar, un llamado a despertar, a organizarnos, a imaginar y construir algo mejor. Y depende de nosotros si respondemos a ese llamado o si dejamos que esta oportunidad se disipe en el ruido de las noticias del día siguiente.